Para iniciar a hablar de estos temas, primero es conocer qué es el coronavirus y qué es un milagro. El coronavirus es un patógeno conformado por un virus ARN monocatenario positivo y proteínas que le permiten dispersarse y contaminar el cuerpo huésped, causando infecciones respiratorias. Estas pueden ser leves y ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, ICTV, el coronavirus actual se denomina SARS-CoV-2, por su parecido genético al SARS-CoV-1 en 2003, aunque son diferentes en propagación y mortandad, y según la OMS se denomina COVID-19. Para la protección de la salud se recomienda jabón, debido a que el jabón está formado por moléculas en forma de alfiler, cada una de las cuales tiene cabeza hidrofílica, es decir, que enlaza fácilmente con agua, y una cola hidrofóbica, que va del agua y prefiere vincularse con aceites y grasas. Esta acción permite que las moléculas de jabón destruyan las grasas, proteínas y el virus en su interior, que luego son arrastradas por el agua retirándolos de la piel. La palabra milagro proviene del latín miraculum, palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse o contemplar con admiración. Se notaban situaciones que salían de la comprensión de la persona. Esta palabra fue tomándose para uso en el contexto religioso, hasta considerarse que un milagro era un hecho de intervención divina o mágica. En la Biblia se encuentran muchos milagros, desde Moisés, pasando por los profetas, luego Jesucristo y terminando en los apóstoles. De acuerdo al libro de Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 17, se considera que el hombre creyente en Dios puede experimentar milagros. Según esta premisa y la referencia de otros textos bíblicos donde siervos de Dios hacían milagros, se enseña que es posible este tipo de manifestación. En este video no cuestionaré si existen milagros o no, sino más bien qué ocurre con este tipo de enseñanza en el contexto del coronavirus. El coronavirus y los milagros. En un momento de miedo en la sociedad donde se muestran cifras alarmantes de contagios y muertes, muchos cristianos se encuentran preocupados por no saber qué va a pasar, esperando tener una guía de lo que deben hacer para sobrellevar esta situación. Algunos se dedican a orar y otros a esperar señales de Dios. En este caso es necesario comprender los milagros y para eso debemos remontarnos al origen del cristianismo, siendo Jesucristo el iniciador de las primeras señales, las cuales impactaron a miles de personas, provocando que se convirtiesen en sus seguidores. Los milagros pertenecen a las doctrinas básicas, considerándose la manifestación física de Dios entre los hombres. La independencia de la corriente cristiana se tendrá una cosmovisión diferente de los milagros. Podemos mencionar los siguientes. La Iglesia Católica, según considera que no puede asumir que todo es un producto de un milagro. Tomás de Aquino describió los milagros como las cosas que divinamente se realizan fuera del orden comúnmente observado en la naturaleza, entendiéndose que debe haber pruebas sólidas de no haberse producido bajo las normas naturales, por ejemplo, la sanación de una persona que poseía una enfermedad grave y muy difícil de curar y que desapareció repentinamente sin intervención de tratamiento médico. La Iglesia Bautista considera real la manifestación de milagros, pero lo importante entre los bautistas es la necesidad de Jesucristo en la vida del cristiano, por lo que no hacen énfasis en la búsqueda de milagros. La Iglesia Metodista considera que es una iglesia fundada en la razón, siendo en armonía la naturaleza de Dios y la del hombre y sus relaciones mutuas, pero las fuentes principales son solo dos: las Sagradas Escrituras y la experiencia religiosa del creyente, donde la fe es una experiencia de vida y no una mera experiencia emocional. La Iglesia Presbiteriana considera los milagros como señales espectaculares e innegables, las cuales tienen un propósito específico y cuyo propósito es el de confirmar la autenticidad del mensajero de Dios, pero pone énfasis en diferenciar que existen sucesos que no tienen que ver con las señales o el autentificar algo, y establecen que ocurren situaciones donde no necesariamente son milagros. La Iglesia Anglicana es la versión católica del protestantismo en Inglaterra. Actualmente no pone énfasis en milagros, sino en los movimientos políticos. La Iglesia Luterana es la versión católica del protestantismo en Alemania, por lo que su posición es igual al de la Iglesia Católica. La filosofía arriana, considerada herejía por la Iglesia Católica, es ahora nuevamente impulsada por los católicos modernistas, que no creen en el mundo sobrenatural de los milagros, por lo que no consideran a Jesucristo como divinidad, sino solo como un filósofo. La Iglesia Evangélica Pentecostal considera uno de los pilares doctrinales el experimentar milagros, debido a que según ellos los milagros provienen de la comunión con el Espíritu Santo, y se confirma el bautismo del Espíritu Santo el hablar en lenguas como una de las señales. Hago diferencia entre la Iglesia Pentecostal del ministro metodista Charles Parham y de su alumno William Seymour, fundador de la Iglesia Pentecostal de la Fe Apostólica, debido a que la segunda es la que se separa de la primera y se extendió con gran rapidez en otros países hasta hoy en día. Esta absorbe el nombre de la primera, denominándose como Iglesia Evangélica o Movimiento Pentecostal.
Doctrinas contra praxis. Las denominaciones cristianas se comportan conforme a su base dogmática. A continuación, lo mencionado es un análisis a grandes rasgos del contraste entre la doctrina y su práctica. Por ejemplo, los católicos y luteranos tienen misas normales. En el caso del Papa Francisco, dirigente de los católicos, insta a hacer una conciencia de las malas actitudes de la humanidad en cuanto a la destrucción de la naturaleza y apoyo a los más desfavorecidos, dando énfasis en la relación de ayuda mutua entre los hombres que a los milagros. Los bautistas tienen reuniones regulares sin dependencia del país, cultos virtuales. Instan a sus feligreses a guardar medidas de higiene y protección, a su vez instan a mantenerse informados científicamente, apegándose a la importancia de Dios en el corazón de los hombres que a los milagros. Los anglicanos, presbiterianos y metodistas cerraron sus iglesias, realizan cultos virtuales y alientan a mantener su congregación informada, considerando que la feligresía debe cuidarse, por lo que no se enfocan en los milagros. Podemos observar que la mayoría de las denominaciones cristianas interpretan diferente la realidad de los milagros en el mundo, debido a que en los derechos comunes prefieren acatar las órdenes médicas. En cambio, los evangélicos pentecostales retratan el coronavirus como una fuerza espiritual del mal, y no como una enfermedad biomédica. Esto representa un campo de batalla entre Dios y Satanás, donde los evangélicos deben combatir en una guerra espiritual mediante oraciones para poder eliminar la pandemia. Se fomenta de parte de muchos dirigentes la visión apocalíptica, siendo próximo el fin del mundo, dando el paso a la aparición del cercano rapto y aparición de la bestia y el anticristo. En algunos casos se hace negación de la enfermedad, creyendo que mediante las oraciones es imposible ser contagiado. En otros casos, los dirigentes que por años hacían campañas de sanación y milagros cierran sus templos y solo se congregan a las personas con mayor poder adquisitivo y que el resto envíe su dinero mediante algún personal designado por uno de mayor jerarquía en la congregación. También algunos dirigentes prefieren realizar cultos virtuales para mantener la unidad de sus miembros. Se debe notar que al comparar la base dogmática en la cual se formó el pentecostalismo, que es la idea de lo sobrenatural gracias a una supuesta manifestación del Espíritu Santo, en estos tiempos de mayor necesidad no ocurren este tipo de milagros, siendo contradictorio a lo siempre predicado por los dirigentes pentecostales, llegando al punto de no existir evidencia de alguna sanación del coronavirus mediante el poder de estos dirigentes. Recomendaciones para los cristianos. Debemos ser coherentes actuando conforme a lo que se cree y predica. Las personas deben también analizar el comportamiento de sus dirigentes, porque si no se apegan a lo que enseñan no es correcto seguirles. Debemos entender que no existe conflicto entre religión y ciencia. Ambas ideas se pueden complementar al ser moderado, evitando caer en el fanatismo, por lo que se requiere informarse correctamente tanto en la interpretación bíblica y el conocimiento científico. Podemos poner de ejemplo el comportamiento de Martín Lutero durante la peste negra, siendo la peste más mortal de la humanidad, donde se considera que murió un tercio de la población mundial. Lutero consideraba que el gobierno debe disponer los medios para cuidar el pueblo, pero si no hay, el pueblo debe unirse para cuidar de sí mismo, pero no se debe juzgar de mala manera el que decide huir. Si alguien decide quedarse para ayudar a su familia y necesitados, debe ser prudente y actuar con responsabilidad para no arriesgarse innecesariamente, por lo que está en Dios la decisión de todo, confiando que Dios ayudará a los que sirven a los necesitados. Lutero confiaba y oraba a Dios, tomaba medicinas, era responsable en su acto y servía al necesitado. Debemos estar claros del ministerio de Jesucristo. No hacía milagros para lucro personal. Su mensaje era transmitir las buenas nuevas de salvación, para que nadie se pierda sino tenga vida eterna. Los milagros eran para solucionar las necesidades de las personas, y no para llamar la atención, sino atraer a las personas al arrepentimiento de sus pecados. Por lo que usar la propaganda de los milagros para llenar templos y decirle a la casa milagros y luego cerrarle la puerta a la feligresía es como el médico cierra las puertas del hospital y no quiere atender a los enfermos. Por sus frutos los conocerán, menciona la Biblia. Por eso es necesario estudiar las Escrituras, porque el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento y se deja llevar por emociones y manipulaciones de falsos siervos de Dios, cayendo en graves problemas. Caer en estas situaciones enferma la mente, agobia el cuerpo y debilita la fe, por lo que ser feliz no es estar libre de dificultades, sino estar en paz a pesar de los problemas, por lo que sin importar la situación te aliento a confiar en Dios. También los invito a ver la segunda parte del video, donde dejaremos a un lado el tema de religión por el tema económico. El video El coronavirus y la economía, mediante un análisis de las políticas económicas, tanto capitalistas y comunistas, y su impacto en la sociedad. Y te recuerdo que sin importar cuál sea tu situación, solo sonríe. Nos vemos.